Listo, ahora sí. Estamos en este documento, ¿no? Que hemos comenzado a revisar, a estudiar, la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, ¿no? Fue publicada el 8 de abril justamente de este año. Bueno, ya revisamos estos primeros números. Vamos hacia el número 10 en este primer apartado, una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad, ¿no? Entonces, retomando nuestra dinámica, ¿quién puede empezar a ayudar a comenzar a leer esta noche? Si gustas, yo iba. Adelante, por favor. Sí. Gracias. Una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Ya en la antigüedad clásica se perfila una primera intuición con respecto a la dignidad humana, que procede de una perspectiva social. Cada ser humano viene revestido de una dignidad particular según su rango y dentro de un orden determinado. Del ámbito social, la palabra pasó a describir las distintas dignidades de los seres en el cosmos. Desde este punto de vista, todos los seres poseen su propia dignidad según el lugar que ocupan en la armonía del conjunto. Ciertamente, algunas cumbres del pensamiento antiguo comienzan a reconocer un lugar singular al ser humano, en la medida en que está dotado de razón y, por tanto, es capaz de responsabilizarse de sí mismo y de los demás seres del mundo. Pero aún estamos lejos de un pensamiento capaz de fundamentar el respeto a la dignidad de toda persona humana, más allá de cualquier circunstancia. Fíjense que se habla mucho sobre la dignidad humana, sobre que todos tenemos dignidad humana, etcétera, pero poco se habla sobre el cómo defenderla o el cómo fundamentarla incluso, ¿no? Porque pues es como de pronto muy fácil decir que todos tenemos dignidad humana, pero pues a la hora de cuidarla, de salvaguardar incluso la propia, pues es muy complicado, por muchos factores, ¿no? Por muchos factores. Entonces, hablar de la dignidad humana podemos hablarla desde muy diferentes campos o ámbitos del conocimiento humano, ¿sale? Pero nosotros el enfoque que estamos teniendo aquí, pues es cristiano y por ende, nuestra fundamentación va a ser cristiana, ¿no? Y de ahí pues que tengamos que arrancar con las perspectivas bíblicas, como el mismo documento nos lo va poniendo, ¿no? La perspectiva bíblica, el desarrollo del pensamiento cristiano en esto de la dignidad humana. Entonces, les digo, la dignidad humana o el tema de la dignidad humana puede ser tratada por muchos enfoques. De hecho, podríamos decir que los derechos humanos tienen como base esta dignidad humana intrínseca, ¿no? Solo que pues ellos, como aquí queda dicho, algunos momentos se fundará en la razón. Nosotros porque tenemos una dignidad diferenciada del resto de la creación, porque tenemos razón, razonamos, ¿no? Y dirán de los animalitos, pues no precisamente que sea inteligencia, sino que sea instinto, ¿no? Es como se suele distinguir esto. No es tanto que los animalitos sean inteligentes o que razonen, sino que tienen instinto. Bueno, ya ahí ya se podrá ahondar más en eso, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa es fundamentar la dignidad humana intrínseca de cada hombre y de cada mujer. Y por eso comenzamos con la perspectiva bíblica. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta perspectiva bíblica, por favor? Yo, Iván. Adelante, por favor, sí. Perspectivas bíblicas. La revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. La imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Ser creados a imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios, por sí mismo, y por tanto es inviolable en su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres, ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos. La misma enseñanza vuelve a aparecer en el Código Deuteronómico. Aquí la enseñanza sobre los derechos se transforma en un manifiesto de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría del huérfano, de la viuda y del extranjero. Los antiguos preceptos del Éxodo son recordados y actualizados por la predicación de los profetas, que representan la conciencia crítica de Israel. Los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías dedican capítulos enteros a denunciar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. Ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo. Esta enseñanza profética se recoge en la literatura sapiencial. El Sirásida equipara la opresión de los pobres con el asesinato. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. En los Salmos, la relación religiosa con Dios pasa por la defensa de los débiles y necesitados. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre, al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. A lo largo de su ministerio, Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios, independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados o a los considerados al margen de la sociedad, los recaudadores de impuestos. Las mujeres, los niños, los leprosos, los enfermos, los extranjeros, las viudas. Él sana, alimenta, defiende, libera, salva. Se le describe como un pastor solícito por la única oveja perdida. Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En el lenguaje bíblico, los pequeños no son solo los niños por edad, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres,
los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por grupos dominantes. El Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los que él mismo se identifica. Para Jesús, el Lourdes, bien, creo que te nos fuiste, Lourdes. No sé si tú nos escuches. ¿Sigo, Iván? Sí, por favor, Sol. Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o de religión, es el único criterio de juicio. El apóstol Pablo afirma que todo cristiano debe comportarse según las exigencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos, según el mandamiento nuevo de la caridad. El desarrollo del pensamiento cristiano. El desarrollo del pensamiento cristiano estimuló y acompañó posteriormente el progreso de la reflexión humana sobre el tema de la dignidad. La antropología cristiana clásica, basada en la gran tradición de los padres de la Iglesia, puso de relieve la doctrina del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y su papel singular en la creación. El pensamiento cristiano medieval es escrutando críticamente el legado del pensamiento filosófico antiguo, llegó a una síntesis de la noción de persona, reconociendo el fundamento metafísico de su dignidad, como atestigua las siguientes palabras de Santo Tomás de Aquino. Persona significa lo que toda naturaleza es perfectísimo, lo que subsiste en la naturaleza racional. Esta dignidad ontológica, en su manifestación privilegiada a través de la libre acción humana, fue subrayada más tarde, sobre todo por el humanismo cristiano, el Renacimiento. Incluso en la visión de pensadores modernos como Descartes y Kant, que cuestionaron algunos de los fundamentos de la antropología cristiana tradicional, se perciben con fuerza los ecos de la revelación. A partir de algunas reflexiones filosóficas más recientes sobre el estatuto de la subjetividad teórica y práctica, la reflexión cristiana ha llegado después a acentuar aún más la profundidad del concepto de dignidad, alcanzando en el siglo XX una perspectiva original, como por ejemplo la del personalismo. Esta perspectiva no solo retoma la cuestión de la subjetividad, sino que la profundiza en la dirección de la intersubjetividad y de las relaciones que unen a las personas humanas entre sí. La propuesta antropológica cristiana y contemporánea también se ha enriquecido con el pensamiento procedente de esta última visión. ¿Sigo? Sí, por favor, terminamos este apartadito que sería lo de los tiempos actuales para hacer como un comentario de de este primer punto. Los tiempos actuales. En nuestros días, el término dignidad
viene utilizando principalmente para destacar el carácter singular de la persona humana, inconmensurable con respecto a los demás seres del universo. Dentro de este horizonte se extiende la forma en que utiliza el término dignidad en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, donde se habla de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Solo este carácter inalienable de la dignidad humana permite hablar de los derechos del hombre. Para aclarar aún más el concepto de dignidad, es importante señalar que la dignidad no es concedida a la persona por otros seres humanos sobre la base de determinados dones y cualidades, de modo que podría ser eventualmente retirada. Si la dignidad le fuese concedida a la persona por otros seres humanos, entonces se daría de manera condicional y alienable, y el significado mismo de la dignidad, por muy digno de gran respeto que sea, quedaría expuesto al riesgo de ser abolido. En realidad, la dignidad es intrínseca a la persona, no conferida a posteriori, previa a todo reconocimiento, y no puede perderse. Por consiguiente, todos los seres humanos poseen la misma e intrínseca dignidad, independientemente del hecho sean o no capaces de expresarla adecuadamente. Por ello, el Concilio Vaticano II, de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables, como recuerda el incipit de la Declaración Conciliar Dignatis Humanae, los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad de pensamiento y de conciencia, tanto individual como comunitaria. Está basada sobre el reconocimiento de la dignidad humana, tal como se la reconoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. El mismo magisterio eclesial ha madurado cada vez más plenitud, con más plenitud, el significado de esa dignidad, junto con las exigencias e implicaciones relacionadas con ella, llegando a la comprensión de que la dignidad de todo ser humano es tal más allá de toda circunstancia. Exactamente, gracias, Sol. Abrimos Sí, un momento, un espacio aquí en estos números. ¿Algún comentario, alguna pregunta que se tenga? En realidad la declaración nos va hablando sobre la dignidad humana en su centro, así lleva el título. Y según ya que hablamos de la fundamentación propiamente cristiana, esta dignidad humana se funda en que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? En eso se va fundando la dignidad humana, en el hecho de que somos criaturas hechas por Dios. Y de aquí viene entonces diciendo que la dignidad humana, la dignidad que poseemos nosotros es intrínseca
Es decir, es nuestra, es desde dentro, por lo que somos. Y en ese sentido, no nos viene la dignidad desde fuera. No hay algo que sea eso que nos dé la dignidad, sino más bien por el solo hecho de ser hijos de Dios, por el solo hecho de estar creados a su imagen y semejanza, eso es lo que a nosotros nos dota de dignidad humana. Bueno, de dignidad, en nuestro caso, pues dignidad humana, ¿verdad? Pero fíjense el fundamento, porque esta es la base de lo que cristianamente nosotros podemos decir de la dignidad humana, el estar hechos a imagen y semejanza de Dios, el ser sus criaturas, ¿no? Y ya la dignidad humana, a su vez, como nos lo recuerda la declaración, se va a convertir a su vez en la fundamentación o en la base de la declaración de la ONU o de los derechos humanos, ¿no? Ahí va a estar el punto. Pero va a ser interesante, les digo, porque vamos partiendo desde la dignidad humana, pero desde el dato revelado, ¿no? Desde la fe, desde el cristianismo. Y en ese sentido, hace ahí pues una ligera contraposición, pero la hace de que la dignidad humana no solamente es causa o causada por la razón del hombre, que eso sobre todo se veía en la edad moderna, ¿no? Del siglo XVI pues hasta mediados del siglo XX, más o menos por ahí, las guerras mundiales marcan un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? En el pensamiento, pues ahí estará Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero bueno, va marcando ese punto en el que se creía que la dignidad humana del hombre era debido y gracias a la razón humana. Pero el reverso de esto, pues son, insisto, las guerras mundiales, que se ve que pues esta razón humana no siempre es buena o no siempre tiende a lo bueno, ¿no? Entonces, ahí la base de esta dignidad humana desde el dato cristiano o desde el dato revelado, pues es la imagen y semejanza de Dios por la cual estamos hechos, además del mismo ejemplo de Jesús, ¿no? Bueno, como a grandes rasgos esto, pero no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario de estos números que tengan ustedes? Iván, ¿en Sí. qué se basarían en el Antiguo Testamento en denigrar a las viudas, a los huérfanos, a los inválidos, a los enfermos? ¿En qué se basaban? La razón es, entre comillas, sencilla. Digo entre comillas porque pues ya si lo vemos desde nuestros ojos, desde nuestros criterios, pues deja mucho que desear. Pero la lógica es la siguiente. La lógica es un poco la idea de la retribución. ¿A qué se refiere esta ley o norma de la retribución en el Antiguo Testamento, que marcó gran parte de su historia? Que si te portas bien, te va a ir bien porque Dios te bendice, pero si te portas mal, Dios te va a castigar. Que eso se entendía en el Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, esta era la normativa. ¿Por qué? Porque si te iba mal, venían las maldiciones por parte de Dios. Y eso era dejarte sin dinero, huérfano, viuda, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto era una maldición, por eso también los pobres no son bien vistos. Porque si en el Antiguo Testamento tú eres pobre, es porque hiciste algo malo y el Señor no te está bendiciendo. Por el contrario, si eres rico, más aún, si tienes mucha descendencia, muchos hijos, Dios te está bendiciendo. Por eso, de alguna manera, para las sociedades posteriores que tienen de alguna u otra manera su base el judaísmo, en nuestro caso es un judeocristianismo, porque pues no hay que negarlo, ¿verdad? Venimos también de ahí. Tenemos muchas bases judías, ¿no? Comenzando por el mismo Dios que nosotros ya lo interpretamos distinto desde Jesús, desde el Espíritu como Trinidad. Bueno, ya es otro asunto, pero creemos fervientemente que el Dios del pueblo de Israel es el Dios del pueblo cristiano, si ahora le podemos decir así. ¿Me explico? Pero entonces, por eso se entendió muchas de las veces este, que si te iba bien,
entonces es porque Dios te bendecía. Si te iba mal, es porque Dios te maldecía. O en todo caso, tu papá o tu mamá o tu abuelito alguna generación atrás había obrado mal. Y entonces, ¿quién es el que está pagando eso? Tú. Y de ahí se va a derivar también un tanto la doctrina del pecado original, como un pequeño resabio, ¿no? Pero ya ahí con Adán y con Eva. Pero a eso se debe, más bien todas estas personas que tienen esta situación no eran bendecidas por Dios, todo lo contrario, ¿no? Y pues ahí está un tanto la razón, porque se creía que pues si Dios no te está bendiciendo, te está maldiciendo, ¿por qué te vamos a ayudar nosotros? Más bien es la consecuencia de tus malos actos. Eso es como que de fondo lo que se tenía. Ya con Jesús pues viene a cambiar esta perspectiva, ¿no? Pero de alguna manera ahí está la base eso. Además, particularmente con las viudas y los huérfanos, pues que asistimos a una cultura patriarcal, ¿no? Entonces, donde pues el hombre es el que tiene el valor, el que tiene el poderío, el mando, y la mujer pues no precisamente tiene un lugar muy bueno dentro de la cultura, sino es a razón de un varón. Entonces, evidentemente, si la viuda carece de ese varón que le da valor, pues la viuda no tiene valor y entonces pues está destinada a la muerte. Por eso también ahí la norma o la ley del repudio que era muy fuerte en Moisés o para Moisés y que después viene a quitar Jesús de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque repudiar a la mujer, el famoso divorcio, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el mundo judío, era quitarle todo lo que tenía y literalmente que se fuera y que como pudiera sobrevivir, pero como no tenía la figura de un varón, pues carecía de valor en la sociedad. Entonces todo de alguna manera se van juntando ambas perspectivas. ¿Sí? Veo aquí un comentario. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. Me estoy pausando. Bueno, se está pausando la conversación. ¿Me escucho bien o sí me estoy pausando? Yo te Se escucho bien. escucha bien. Yo Ah, sí te escucho. Sí se escucha bien. perfecto, muchas gracias. Entonces, más bien, hermana Carmen, yo creo que ha de ser tu internet. Habrá un extraño por ahí. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Excelente. Este, bien. A ver. Nos, Hermano, sí, ¿qué quiere decir incipit? ok. El incipit es déjenme les comparto la pantalla. Ok. A ver, mire. ¿Dónde me quedó Está en el 16, hermano. el 16? Ajá, Aquí en el está. segundo. Ajá. Es una expresión latina que Ajá. se, que se dice como recuerda el incipit, es decir, el inicio de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae. Esta es una declaración emanada en el Concilio Vaticano II. Ustedes literalmente la pueden buscar así, Declaración Conciliar Dignitatis Humanae, así les aparecerá. Entonces, que diga como recuerda el incipit, y esto que aparece a continuación está entre comillas francesas, como ustedes pueden ver, nos podrán corroborar que el incipit, es decir, como inicia la declaración, iniciará con estas palabras. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Entonces, es una forma de decir, con esto inicia el incipit, es el inicio de la Declaración Conciliar Dignidad Humana. Esta declaración es del Concilio Vaticano II, esta declaración que estamos leyendo ahora,
pues es reciente, ¿no? Pero es muy importante esta declaración en el Concilio Vaticano II, porque en ella incluso nos habla de que el hombre, en cuanto que tiene dignidad humana intrínseca, tiene el poder, la capacidad o la facultad de decidir incluso cuál es el credo en el que, válgase la redundancia, en el que quiere creer. Es decir, aquí se abre una apertura religiosa por parte del cristianismo o de la Iglesia Católica. Va a aclarar el mismo concilio que la Iglesia cristiana tiene ese salvoconducto directo para relacionarse con Dios en los sacramentos, pero que eso no implica que de hecho haya salvación fuera de la Iglesia Católica visible, ¿no? Entonces, esta dignidad humana responde también a eso. Ahora quizá esto nos suene como más fácil de entenderlo, de creerlo, que haya salvación fuera de la iglesia, visiblemente católica, pero para el Vaticano II fue un boom, un tremendo para esto, en el buen sentido de la palabra. Antes del Concilio Vaticano II no se entendía la salvación fuera de la iglesia visible católica. A partir de aquí se va a ir entendiendo cada vez más y mejor que hay salvación fuera de la iglesia católica. Vuelvo a insistir, el mismo concilio va a reforzar la idea de que en nuestra iglesia están esos medios directos para salvarnos, como lo son los sacramentos, pero ello no indica que no haya salvación fuera de. Pero incipit significa en el inicio. ¿Vamos bien? Sí, hermano, a ver si yo Sí, le puedo hacer bien la pregunta. Los adelante. hermanos, los hermanos en situación de calle o los hermanos que, pues luego a veces yo creo que por su adicción, ellos mismos están perdiendo o se están quitando su dignidad humana, ellos mismos. ¿Lo puedo entender así o no? Es como muy complicada la respuesta que te puedo dar, Carmen. ¿Por qué? Porque si bien hay hermanos en situación de calle que de alguna u otra manera ellos han decidido vivir así, ¿no? Porque también hay que ser realistas, ¿no? Para muchos de ellos, el vivir en la calle, el vivir drogándose, pues es un modus vivendi. ¿Me explico? O sea, es su forma de vivir y no les causa mayor problema, ¿no? Pero también hay otros que, que pues por algunas circunstancias están así y no quieren estar así y quieren salir. En ninguna de las dos razones significa que hayan perdido la dignidad, ¿verdad? Recuerdan los tipos de dignidad de que hablábamos hace 8 días, ¿no? La social, la existencial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no es que recuerden que como menciono esto, lo recuerdo, porque recuerden que esta dignidad ontológica o esencial, esa jamás se pierde. La que se puede perder es la dignidad moral, y esa es ya cuando uno actúa mal. Incluso no solo actuaría mal contra el otro, sino contra sí mismo. Entonces, en este sentido y siguiendo la misma lógica de la declaración, podríamos decir que se pierde la dignidad no ontológica, la intrínseca, la que nos es, sino la dignidad moral. La dignidad moral que es la de sí atentar contra un hermano directo, o en este caso particular, pues atentar contra uno mismo. ¿Por qué? Porque la drogadicción pues no le hace bien al cuerpo, ¿verdad? Claro, en el viaje pues yo creo que se han de sentir bien o ni han de sentir nada, ¿verdad? No sé cómo sea ese asunto, vaya, pero están atentando contra su cuerpo. En ese sentido, es atentar contra una de las cuatro dimensiones de relacionalidad básica del hombre. Recuerden, es la relación consigo mismo, la relación con Dios, la relación con el otro y la relación con la creación. Al romper cualquiera de estas cuatro, de alguna u otra manera se está rompiendo con todas las demás. Pensemos en la drogadicción. La drogadicción es, o cualquier vicio ya que me enajene, ¿qué está haciendo? Estoy rompiendo conmigo mismo. ¿Eso a qué me lleva? Pues a romper todas las demás relaciones.
porque lo único que voy a buscar o que voy a querer conseguir, pues es cómo solventar este vicio. Y entonces por eso se rompe la relación con la familia, se rompe la relación con las amistades, se rompe la relación con Dios e incluso con la realidad o con la creación. En ese sentido, ahí se estaría perdiendo la dignidad, pero la moral, Carmen, ¿no? Esta dignidad moral, social incluso, ¿no? Que están ahí las diferentes dignidades que habíamos visto, diferentes tipos de dignidad, pero la dignidad ontológica o esencial, la que todos los hombres tienen, esa no se borra, no se quita, porque por el solo hecho de ser hombre, tiene esa dignidad. Nada más que aquí ya, con base estos tipos de dignidades, sí podríamos decir que la dignidad moral comienza a perderla en cuanto que atenta contra su propio cuerpo. Gracias, hermano. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, vamos dejando el día de hoy hasta aquí nuestra sesión. Ahora fue muy breve. Discúlpenme por haber llegado tarde esta ocasión a nuestro club de lectura. Estoy ya en los últimos del semestre y eso me trae atareado un poquito más que pues, semanas pasadas. El próximo jueves, no puedo estar en el club de lectura, entonces como jueves, entonces propongo nos veamos el día lunes, ¿sale? El día Mm, lunes para no perder la hilación del club de lectura, nos veríamos el día lunes, Trece para, de, ¿mande? ¿sería lunes 13? Ajá, el Dos. lunes 13 para no perder la, el hilo, ¿no? Espero todos puedan. Ya la próxima semana es la última que ando moviendo los días. Ya la próxima semana culmino con el diplomado de Cristología, lo que ya nos da la apertura de retomar los miércoles como está planteado el club de lectura. Entonces ya nada más la última semana es la que tengo ahí una complicación. Ya pasada esa semana, ya retomamos nuestro club de lectura. Ahora sí, los días miércoles ya estables, los días miércoles a las 9 de la noche. ¿Correcto? bien, Muy bien. Y pues por último, felicitar a todas las mamás. Muchas felicidades, Dios les bendiga en su ministerio materno. Muchas gracias por dar a la vida a sus hijos y pues la madre siempre es madre, ¿verdad? Siempre está ahí, aunque uno tenga una edad ya más avanzada, uno delante de la mamá es el hijo y se aquieta, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Oro por ustedes, saben que siempre oro por ustedes, ahora de una manera muy especial por su maternidad. Dios les siga bendiciendo y pues bueno, que les dé muchos años más de vida en compañía de sus hijos. Muchas felicidades. muchas Gracias. gracias, Iván, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Iván, que Dios te bendiga. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Iván. Que Dios te bendiga y bendiga a tu mami. Muchas gracias. Un abrazo a tu señora Felicidades. madre y disfrútala mucho. Ahí anda mi mamá. Un abrazo a su mamá. Un abrazote para todos y todas. Nos Hola. vemos el día lunes. primero. Si Dios lo permite. Felicidades, señora. Felicidades. Felicidades, señora. Gracias. Mucho cuídense.